Buenos días, mi nombre es Luis Diego Carazo, soy médico ginecólogo graduado de la Universidad de Costa Rica. Hoy quiero que conversemos un poquito sobre un tema muy actual que es el cáncer de mama en las mujeres. El cáncer de mama tristemente ha ido aumentando su frecuencia, ha ido aumentando en su agresividad también. Hace años el cáncer de mama generalmente era un cáncer que se presentaba en mujeres de más de 50 años. En este momento sigue siendo un cáncer de mujeres de más de 50, pero cada vez estamos viendo más casos en mujeres jóvenes con el gran problema de que es más agresivo entre menores la edad de la paciente. Y eso nos disminuye la posibilidad de cura y la posibilidad de dar un tratamiento. Hay varios factores que pueden influir en la presentación del cáncer de mama. Y podríamos dividir los casos de cáncer de mama básicamente en tres grupos, hablando muy a grosso modo. Lo que podemos decir que es el grupo incidental, que es el cáncer de mama que se presenta en una paciente que no tiene antecedentes en su familia, que nadie más ha tenido cáncer de mama y es la primera en aparecer así. Existe un segundo grupo que es el cáncer en el cual hay predisposición familiar. Tuvimos una tía con cáncer de mama, tuvimos a una mamá con cáncer de mama, una abuela con cáncer de mama y la paciente tiene un riesgo mayor de tener cáncer de mama. Y está el cáncer que es, digámoslo así, hereditario. Hay dos tipos de proteínas, la BCRA1 y la 2, que son predisponentes importantes al cáncer de mama y cuando una paciente tiene esos marcadores tumorales positivos es altamente probable que vaya a ser un cáncer de mama y hay que manejarla diferente. Más importante tal vez que pensar en lo grave que puede ser el cáncer de mama o en qué tenemos que hacer para corregirlo, llámese cirugía, quimioterapia, radioterapia, debemos pensar más bien en prevenir el cáncer de mama o en detectarlo en forma lo más temprana posible para evitar que se nos vaya a convertir en un problema muy serio. Lo primero y lo más importante es el autoexamen de mamas. Y aquí tenemos que ser muy claro, la idea de que se haga una paciente el autoexamen de mama no es que llegue un determinado día a la consulta y le diga, mire doctor, me encontré un fibroadenoma de 13 milímetros en el cuadrante superior externo de la mama derecha. Eso es totalmente ilógico. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos que la paciente cumpla con su autoexamen? Básicamente es muy sencillo. Así como las mujeres se conocen su cara y saben a dónde tienen cada peca, cada mancha, cada lunar, y eso no las alarma, pero si algún día se ven en el espejo y se encuentran que tienen alguna mancha nueva, inmediatamente buscan ayuda con un dermatólogo para ver qué está pasando. Igual, nosotros necesitamos que la paciente se haga el autoexamen todos los meses para que aprenda a conocerse su mama. La mama, per se, tiene una combinación de tejidos. Tiene tejido graso, tiene tejido fibroso, tiene tejido glandular, conductillos, etc. Que le pueden dar, sobre todo en pacientes muy delgadas, una sensación nodular o como de pelotitas cuando la paciente se hace el autoexamen. La idea no es que la paciente se alarme con esas pelotitas, sino que aprenda cuáles son las que tiene y si en un determinado momento aparece una pelotita nueva, que entonces busque ayuda para descartar que pueda tratarse de un problema de cáncer. La única forma de que la paciente sea capaz de detectar cuál pelotita es nueva o cuál ya estaba ahí es conociéndose su mama. Y la única forma de conocer la glándula es haciéndose el autoexamen. El autoexamen es muy importante realizarlo en las mujeres que están menstruando, siempre después de la menstruación. Antes de la menstruación el pecho está más tenso, está cargado por el efecto hormonal, muchas veces está doloroso o un poco sensible y no es el mejor momento para hacer el examen. Después de que pasa la menstruación, hormonalmente el estado de la mujer es diferente, va a ser más sencillo examinarse y poder detectar que hay algún cambio. Para las mujeres que están operadas, no tienen útero, o para las pacientes en menopausia que ya no tienen menstruación, pues lo ideal es fijar un día del mes y decir, por decir un ejemplo, el primero de cada mes voy a hacerme mi autoexamen de mama para que la paciente tenga una agenda mental que le permita recordar la fecha en forma más sencilla. El autoexamen en realidad es una cuestión muy sencilla.
lo ideal es que la paciente se ponga con el torso desnudo frente a un espejo. Y lo primero que tenemos que hacer es básicamente una inspección visual. Que la paciente se vea de frente, que sus mamas sean mamas simétricas, que no se vean abultamientos, que no se vean hundimientos, digámoslo, camanances, por decirlo así, que no se vean zonas enrojecidas, que no se vean zonas con cambios de color y que no se vean zonas de lo que nosotros llamamos piel de naranja, que es cuando hay hinchazón, que se ven muy marcados los poros, exactamente como si fuera una cáscara de naranja, que todos esos son signos de alarma. Una vez que la paciente se ha examinado con sus brazos hacia abajo, de frente, da vuelta hacia un lado, da vuelta hacia el otro, para poder examinar lateralmente también las mamas. Después del examen con los brazos abajo, la paciente debe subir los brazos, sea levantarlos completamente o sea ponerlos detrás de la nuca, para poder tensar los músculos pectorales y favorecer que se levante la glándula y que se pueda hacer un examen visual. La mecánica es la misma, primero de frente, luego hacia un lado, luego hacia el otro, haciendo una inspección visual detallada de la superficie de la mama. Y en un tercer paso, la mujer debe colocar sus manos en la cintura y hacer un poco de presión, igual para tensar el músculo pectoral y que esto nos favorezca y para poder ver si hay alguna lesión. Los hundimientos en la mama generalmente son más sencillos de ver en esta posición que en posiciones de reposo. Una vez que hemos hecho todo el examen visual, entonces viene la parte de la palpación. Y esa parte de la palpación puede realizarse sea de pie, sea acostada. Generalmente se recomienda más que sea acostada, sin embargo puede variar según lo que la paciente le quede más cómodo. Lo ideal es que se examine toda la mama y para esto lo más conveniente es tener una técnica o una rutina definida. Hay gente que habla de hacer un examen en zigzag, derecha, izquierda, derecha, gente que habla de hacer un examen de arriba, abajo, abajo, arriba, gente que habla de hacer un examen circular, en fin, realmente no tiene mayor importancia. Lo importante es asegurarse que con la técnica que se está usando o con la rutina que se está siguiendo, se examine la glándula completa. A mí personalmente me parece que la forma más cómoda es la forma circular. Y la forma circular empieza examinándose la parte más externa de la mama. Con los 3 dedos o con los 2 dedos del centro, con la yema del dedo, que es la parte más sensible. Las puntas de los dedos tienen terminales nerviosas de presión, son diferentes. Las yemas de los dedos tienen terminales de sensibilidad. Entonces es más sencillo que se pueda palpar con la yema del dedo. Se aplican, como les digo, 2 o 3 dedos en la mama y se va haciendo un movimiento circular a toda la periferia de la mama, después un círculo más pequeño y así en círculos más pequeños según el tamaño que la mama tenga hasta llegar al área del pezón. Una vez que llegamos al área del pezón, es importante presionar un poquito el pezón para asegurarnos de que no tenemos ningún tipo de secreción. No todas las secreciones son malas, sin embargo, si hay secreción es importante diagnosticarla. Posterior a esto, es importante chequear el área de la axila y entonces que la paciente vaya igual con un movimiento circular subiendo por la línea de la mama hacia la axila, pensando en la posibilidad de detectar algún ganglio. El examen puede realizarse también con la paciente acostada. En caso de que la paciente esté acostada, es conveniente que ponga una almohada, un paño o algo debajo del hombro, que levante un poquito el hombro para que exponga más la mama y sea más fácil de examinarla. Y lo ideal es que cuando va a examinar la mama derecha, coloque la mano derecha detrás de la cabeza y con la mama izquierda haga el examen. A la inversa, cuando va a examinar la mama izquierda, la misma mecánica, el paño, la almohadita o algo que levante ese lado, mano izquierda detrás de la cabeza y con la mano derecha hacer el examen. La mecánica es básicamente la misma, movimientos circulares para tratar de determinar si hay alguna lesión, movimiento circular pequeño y haciéndolo también en círculos grandes, o sea que el movimiento vaya más o menos en este sentido. Y según el tamaño de la glándula, pues va a ser necesario hacer 2, 3, 4 pasadas hasta llegar al pezón, asegurándonos siempre de abarcar toda el área. Una cosa que es muy importante es que cuando la paciente se encuentra una pelotita, la gran mayoría de las masas que encontramos en mama no son cáncer. Entonces la paciente no tiene que angustiarse en exceso cuando tiene una pelotita en un pecho. Si usted se encuentra una pelotita en un pecho durante su autoexamen, lo primero es tratar de buscar
y que sea valorada por un especialista lo antes posible. Ahora, idealmente, usted debería llegar ya a esa consulta con un ultrasonido de mama y una mamografía. Y vean que les digo con ultrasonido y mamografía. Un examen no es mejor que el otro ni puede reemplazar al otro. Hay lesiones que se definen mejor por mamografía. Hay signos de cáncer que se ven por mamografía y no se ven por ultrasonido. Hay signos o lesiones que se definen mejor por ultrasonido que por mamografía. Por lo tanto, al ser exámenes complementarios es importante que se hagan los dos. Si ustedes llegan ya con eso adelantado a la cita cuando el especialista las va a valorar, ya vamos a tener gran terreno ganado en el diagnóstico y en el manejo de esa posible lesión. Les recalco, la gran mayoría de las pelotitas que se encuentran ustedes en los pechos no son cáncer. Sin embargo, hay que verlas. Lo más importante es estar consciente de que la salud de la paciente es una responsabilidad primariamente de la paciente. Nosotros vemos las pacientes una vez al año cuando llegan a su control de Papa Nicolau. Si yo veo una paciente hoy y dentro de 15 días inicia con un tumor, si yo la vuelvo a examinar hasta dentro de un año, ese tumor va a tener 11 meses y medio para crecer. Si la paciente se está haciendo autoexamen de mama, tal vez no lo detecte el mes siguiente, o tal vez no lo detecte de aquí a 2 meses, pero tal vez ya de aquí a 3 meses sí va a notar algo extraño. Y va a buscar consulta y vamos a lograr atajar este problema antes de que se convierta en algo grave. Tomen conciencia, háganse autoexamen, es muy importante y a más de una de ustedes le puede salvar la vida. Muchas gracias por su atención, espero que este programa haya sido de utilidad. Para cualquier consulta, los teléfonos están en pantalla y espero verlas en el próximo programa. Gracias.